Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Y me oyes desde lejos, pero mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te sellara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llena del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gusta cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan. Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Hola, saludos desde el Castillo de Javier en el corazón de Navarra y en este día tan especial para todos, festividad de San Francisco Javier, fecha en que conmemoramos el Día de Navarra. Desde la inspiradora melancolía que transmite la poesía de Neruda que acabamos de escuchar y que, de alguna manera, nos remite a la emoción de la nostalgia de alguien que está fuera de su tierra, queremos daros la bienvenida a Navarra siempre contigo, Nafarroa beti zurekin, un programa con vocación de ser un viaje a través de las vivencias, emociones y experiencias de los navarros que viven fuera de la comunidad foral. Feliz Día de Navarra a todos los que nos estáis viendo y bienvenidos, ongi etorri. En los próximos minutos vamos a recorrer buena parte del país y conoceremos de cerca algunas casas y hogares de Navarra en España. Lo haremos con la historia con mayúsculas como hilo conductor y deteniéndonos en curiosidades y en las pequeñas historias que nos conectan. Nos detendremos en provincias como Valencia, Santander, Burgos, Logroño, Vitoria, Barcelona o Zaragoza y en otros puntos del mundo como Rosario en Argentina. Y conoceremos a las personas que están al frente de esos hogares. Ellos son nuestros mejores embajadores, cada uno en su tierra de adopción. También tendremos oportunidad de recorrer algunos puntos emblemáticos de Navarra casi por arte de magia y de la mano de Joaquín Calderón. Con él abordaremos detalles y curiosidades del castillo de Olite, de Unate, de Roncal, Tudela o el Bactán. En definitiva, nos adentraremos en lo que nos hace vibrar, paisajes, leyendas, historia. Tendremos también actuaciones musicales con intérpretes de la talla de Serafín Zubiri, Calle Chaniz, Elisa Bayona y Ibai Gallardo o la violinista Ana Radomska. Y de entre los muchos que nos habéis enviado, recogeremos saludos de jóvenes navarros que están trabajando y viviendo en el extranjero y que son el puntal de lanza de nuestro talento fuera. Para todos los que nos habéis seguido en el último mes a través de las redes sociales y habéis participado en el concurso Quiz Navarra Siempre Contigo, ya os adelantamos que al final del programa conoceremos al ganador o ganadora de la cesta de Navidad con productos todos navarros y valorada en 500 euros. Os invitamos desde el Castillo de Javier, hogar de nuestro viajero más universal, Francisco de Javier, a que nos acompañéis en este trayecto que comienza ya con este saludo tan especial. Hola a todos y todas, kaixo guztioi. Quiero sumarme este año a la jornada de las casas y hogares navarros en el exterior, mandándoos un abrazo tanto a los que estáis más cerca como a los que habéis elegido destinos más lejanos. Navarra siempre contigo, Nafarroa beti zurekin, es un lema afortunado, porque es cierto que conformamos una sociedad civil organizada, política en el mejor sentido de la palabra, implicada en la gestión de lo público y orgullosa de nuestra pertenencia a una idea tan abstracta como compartida. Navarra es tan plural y diversa como la entendemos los que vivimos aquí, los que lleváis a Navarra en el recuerdo. Porque en Navarra caben muchas Navarras, en Navarra cabemos todos y todas, y todavía nos sobra espacio para guardar la vuelta de los que no estáis y de los que sin duda vendrán. Volváis de visita o para quedaros, sabed que nosotros también os llevamos presentes, os llevamos en el corazón, porque Navarra no tiene fronteras y está allí donde un navarro o navarra es feliz, aunque a veces se le eche en falta. En estos momentos en los que la pandemia nos pone a prueba como sociedad, quiero recordar el enorme esfuerzo que mucha gente está haciendo para cuidar
que no se rompa ese vínculo invisible que conforma nuestra identidad colectiva. Una navarridad tan abierta, integradora y plural como vosotros y vosotras. Gracias por estar ahí, gracias por pasear el nombre de la comunidad foral por los confines de la tierra y disfrutemos de ese sentimiento compartido de congoja cuando a uno le toca estar lejos de casa el 3 de diciembre. Un fuerte abrazo. Kaixo guztioi, atzerrian bizi zareten nafartar guztiei agurrik beroena gure egunean, Frantzisko Xabierko egun honetan, gure zaindaria, eta bai hasi behar dugu gaur gure sailburuak Ana Ollok nahi izango zuen zuekin egon, baina egoera honetan COVID dela eta ezin izan du. Y con eso quería empezar, un saludo que hubiera querido hacerlo la consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollok, pero por motivos de COVID pues no puede estar hoy con todos nosotros y nosotras en este día. Nosotros os queremos contar que desde la Dirección General de Acción Exterior vamos a dar un impulso este año mayor, si cabe, a la estrategia que tenemos para la ciudadanía navarra en el exterior. Ya sabéis que es una estrategia basada en comunicarnos con vosotros, por un lado. Por otro, estamos trabajando en el ámbito de retorno y también en evitar, digamos, esa fuga de cerebros que estamos sufriendo como comunidad desde hace bastantes años. Y por último, y a lo mejor es lo más importante que tenemos que fomentar este año, yo creo que esta fiesta que estamos organizando este 3 de diciembre es prueba de ello, es crear estas redes que nos unan a todos y todas las navarros y navarras que estamos trabajando en el exterior y que con eso consigamos hacer una comunidad y que seamos todos unos auténticos embajadores de esta comunidad foral de la que todos yo creo que estamos tan orgullosos. Así que agurrik beroenak, San Francisco Javier egun honetan eta besarkada handi bat guztioi. Gracias María Chivite, gracias Mikel Irujo. Navarra ha sido y es tierra de gente valiente, audaz, que no ha dudado en dejar su hogar cuando las circunstancias así lo requerían. A lo largo de los siglos, la historia nos habla de viajeros, misioneros, descubridores, hombres y mujeres emprendedores, trabajadores, gente enamorada. Así una lista interminable de personas anónimas que partieron de Navarra un día e hicieron de otros lugares su hogar, su casa, pero sin olvidar nunca la tierra que les vio nacer. Esta experiencia vital que se ha repetido una y otra vez a lo largo de los siglos, la conocen muy bien en las casas y hogares de Navarra repartidas por toda la geografía. Una historia personalizada en quienes están al frente de estos hogares navarros. Es también la vivencia de miles de personas anónimas que han sentido y sienten la misma añoranza ayer y hoy y el mismo cariño por Navarra a pesar de la distancia. Nuestro viaje para conocer algunas de esas historias un poco más de cerca comienza en Valencia. Una de las ciudades más antiguas de España, sede de la Lonja de la Seda, la ciudad de las artes y las ciencias y la no menos monumental Huerta Valenciana. Legado de los musulmanes, por cierto, que convirtieron esa próspera tierra en un auténtico vergel. Algo que nos suena mucho en Navarra, ya que se vivió un proceso similar en algunas zonas como la Mejana de Tudela. En Valencia, en la ciudad de las artes y las ciencias, estuvimos con Jon Villacorta, presidente de la Casa Navarra en Valencia, el centro Laura Bat. Entre otras cosas, Jon nos habló de su experiencia al frente de esta entidad. La verdad que estoy muy contento de estar un poco, ser uno de los que está gestionando todo este centro e intentamos hacer todas las actividades que podamos para que toda la gente esté a gusto. Estaremos unas 120 personas aproximadamente socias y de diferentes sitios, tanto de allí, de Valencia, de diferentes comunidades. Hay mucha gente que bien por parentesco o bien por amistades viene al centro y sí que hay mucha gente que sus abuelos igual eran navarros y ahora ya viven aquí, entonces han querido seguir con ese enlace. Ahora por la situación que vivimos estamos un poco más limitados, pero nos centraremos en hacer actividades culturales, proyecciones de película, traeremos el documental de Perurena y algún documental también de deportes rurales de allí, etcétera, para ver si la gente se va animando a acercarse al centro. Hasta hace unos años sí que se mantenía ese perfil de gente pues, un poco más mayor, pero sí que en los últimos años hemos entrado gente más joven que hemos empezado pues, a hacer diferentes actividades y animando a otra gente también para que se unan al proyecto. Es un poco ser el dinámico y hacer diferentes actividades que puedan enganchar a la gente, no solamente pues, comidas o cenas que siempre están bien, pero pues, actividades como proyecciones, traer algo de música, actividades al aire libre, es un poco diferentes actividades que no solamente estén centradas en un perfil de gente más mayor, digamos.
está todo el mundo bienvenido que quiera que se pase por Valencia a visitarnos, estamos abiertos a todo el mundo, así que encantados de recibir a la gente. Hola, yo soy Marta Domínguez, estoy grabando este vídeo desde Dublín. Llevo ya 5 años viviendo aquí y trabajo para un equipo de Google en el que soy la encargada del equipo de formación de las políticas tanto en Cracovia, Lisboa como en Dublín, y soy la responsable del equipo ruso y el nórdico. Simplemente quería dedicaros estas pequeñas palabras para desearos un feliz día y sobre todo para aquellos navarros que estéis fuera, que lo podáis disfrutar de la mejor manera posible y que espero veros pronto por Navarra. Un saludo enorme y hasta pronto. Oye, Belén, ¿qué digo yo que si en Valencia tienen un vergel de huerta, no me vas a decir tú que es menos vergel el que tengo yo aquí a mis espaldas? Las huertas de La Mejana en Tudela. ¿A ti qué te parecen, Belén? ¿Qué me parece, Joaquín? Pues ¿qué te voy a decir yo, que soy tudelana? Que son un auténtico paraíso de la verdura a orillas del Ebro y que ahí se cultivan los sabrosos espárragos, la alcachofa, la borraja, los cogollicos, las pochas, los pimientos del piquillo... Vale, Belén, que te vienes arriba. Y con razón. Es que tú en vez de vegana pareces mejana. Pero como bien dices, aquí se cultiva toda la verdura que es la base de la magnífica cocina navarra y que recoge el legado de 3 culturas que dejaron su impronta en esta zona desde hace siglos. La cultura musulmana, la judía y la cristiana. Una mezcla de culturas que aún está viva, por ejemplo, en la nomenclatura y se observa en el mestizaje de vocablos de herencia árabe como alcachofa y otros que comienzan por el prefijo al, y que convive con los de herencia mudéjar o latina, como la propia palabra mejana, que proviene del latín, mediana, y parece que se le denomina así porque está en medio del cauce fluvial del Ebro. La puerta a la famosa Mejana de Tudela se sitúa muy cerca del puente de piedra sobre el que nos encontramos, de 17 arcos y 360 metros de longitud, símbolo indiscutible de la ciudad junto a la Catedral de Santa María la Mayor del siglo XII. Pero si me lo permites, Belén, yo voy a dejar de contar historias y me voy a dar una vuelta para degustar un buen plato de verduras como estas, pero tras pasar por la cazuela, porque esto, las limpias, lo cortas, las lavas un poquito, las cortas bien. Ay, la historia, Joaquín, que nos conecta de formas a veces sorprendentes. Fíjate, hasta el punto de conectar Valencia con La Mejana, como nos contabas, o Santander, que es la ciudad a la que viajamos ahora, con Sevilla. Sí, Sevilla. Y envío un saludo muy cariñoso a los navarros que nos estáis viendo desde Andalucía y en concreto desde la Casa Navarra Sevillana. Porque vamos a trazar una línea invisible desde Sevilla hasta Santander, ya que el actual escudo santanderino representa la reconquista de Sevilla por parte de marineros cántabros. En él figuran la Torre del Oro sevillana y la nave en la que Ramón de Bonifaz y sus marineros rompieron las cadenas que unían Sevilla con Triana en plena reconquista contra los musulmanes. Pero no todo eran guerras y batallas, también fiestas como la que vivió Santander cuando hizo escala en la villa La Armada de Flandes para desembarcar a Margarita de Austria, que venía a casarse en Reynosa con el príncipe don Juan, heredero de los reyes católicos. La flota trajo también la peste y fallecieron unas 6.000 personas de una población de 8.000. De cualquier manera, la historia ha ido forjando a lo largo de los siglos a Santander, que continúa siendo hoy uno de los enclaves académicos y turísticos más importantes del norte de España. Y cómo obviarlo, una ciudad bellísima, tierra de grandes deportistas como Severiano Ballesteros u hombres de finanzas como Emilio Botín. En Santander estuvimos con Fermín Unzué, es presidente del Hogar Navarro de Cantabria y nos recibió junto al vicepresidente Sergio Guerra. Nos explicó los orígenes del hogar. El Hogar Navarro en Cantabria nace al amparo de la Ley de Asociaciones un 17 de diciembre de 1990. Es una casa regional con no muchos socios, estamos pasando ya de 80, pero muy bien posicionados en la sociedad cántabra. Hay un gran número de profesionales de la medicina, por ejemplo, muy acreditados, y tenemos actividades en que implicamos a otros centros regionales. Estamos también muy establecidos en las instituciones y en la política de Cantabria. Tuve un padre que no fue el de casa, es una casa de mayorazgo, pero que me infunde el amor a Navarra desde pequeñito. Desde que tengo 4 añitos me lleva a Bilbao en los autobuses de la Burundesa, me manda a Pamplona, paso en nuestro pueblo, en Monreal, en Casa Unzué, paso veranos, la juventud, y
Luego tuve la suerte de tener una prima, bibliotecaria de la Universidad de Navarra, que me donó libros y libros. Soy muy lector, un lector ávido, y me he ido formando al amor inicial de Navarra, luego ya pues ya con estudio sobre Navarra. Hoy día con las distancias y los medios de comunicación yo creo que echamos poquito. Que llega la Javierada y te habla alguien que ha hecho ya 50 Javieradas ininterrumpidamente, este año no pude. O asistir a actos a Pamplona cuando esto pues bueno, vamos habitualmente. Hoy día ya echamos poquito. A la familia la vemos también habitualmente, vamos, ellos vienen aquí. Siempre mantenemos desde la Junta Directiva que no nos debemos quedar en la promoción de la cultura, la geografía, la historia. Nos debemos incardinar también en la sociedad cántabra y ser defensores de lo navarro, de los productos navarros, de la agricultura, de las conservas. Y en fin, termino con aquello de ahora y siempre: Navarra adelante, orain eta beti, Nafarroa aurrera. Santander es espectacular, pero a mí me ha dado por venirme a uno de los entornos palaciegos más bellos de España y donde floreció la vida de la corte de los reyes de Navarra durante siglos. Me refiero, como ya os podéis imaginar, al Palacio de Olite. Este magnífico lugar fue corte de los reyes navarros hasta la conquista de Navarra y su incorporación a la corona de Castilla en 1512. Fue uno de los castillos medievales más lujosos de Europa, tanto que un viajero alemán del siglo XV escribió en su diario, que hoy se conserva en el British Museum de Londres: «Seguro estoy que no hay rey que tenga palacio ni castillo más hermoso, ni de tantas habitaciones doradas». Joaquín, que no solamente había habitaciones doradas, que también había exóticos jardines e incluso un zoológico. Ahí se celebraban justas, torneos y hasta juegos de pelota. Pues bien, Olite conserva en su riqueza arquitectónica y cultural parte de aquel brillante pasado en el que llegó a ser la sede de la corte en tiempos de Carlos III el Noble. Y hablando de nobleza, la de los vinos de esta zona, que son por méritos propios un referente en Navarra y emblema de la denominación de origen Navarra. Con un buen vino de Olite voy a brindar por los navarros que viven fuera de Navarra y por los navarros de adopción, todas aquellas personas que han venido de otros lugares y han hecho de Navarra su hogar. Es el caso de Anna Radomska, prestigiosa violinista de origen polaco, afincada en Navarra y titular de la Orquesta Sinfónica de Navarra, que interpreta Malagueña, una de las 8 danzas españolas que compuso el único e inigualable Pablo Sarasate y que tuvo el gusto de dedicar a su coetáneo y siempre rival Józef Joachim. Con vosotros, Anna Radomska, acompañada al piano por la maestra moldava Anna Turkan. A su salud.
Bueno, yo me llamo Íñigo Rípodas, os quiero mandar un saludo desde Jyväskylä en Finlandia. Llevo aquí ya como 5 años trabajando para el equipo de Toyota del Mundial de Rallys y la verdad es que la experiencia está siendo fantástica, ¿no? Finlandia es un país precioso, incluso ahora que se acerca el invierno y llega el frío, pero bueno, la verdad es que muy bien, muy contento. Y nada, me gustaría mandar un saludo a la familia y a los amigos en este día, que se les echa mucho de menos en la distancia, pero bueno, que espero que las cosas vayan bien dentro de poco y nos podamos volver a ver todos. Y seguimos viajando hacia el norte. Podríamos habernos detenido en Asturias, en Baracaldo, en Bilbao o en Arrasate-Mondragón, localidades donde también tenemos magníficos embajadores en las casas navarras que desde hace décadas desarrollan su actividad en dichos emplazamientos. Para todos ellos un saludo lleno de cariño. Pero nos vamos a quedar en Álava y viajamos a Vitoria. No sé si sabíais que el nombre originario de Vitoria, Gasteiz, se documenta por primera vez en el cartulario del monasterio de San Millán de la Cogolla en el año 1025. Y es que este nombre original de Gasteiz empezó su declive a causa de una de las primeras acciones propagandísticas de la historia, protagonizada además por un rey navarro, Sancho el Sabio. Lo hizo con palabras, poniendo un nuevo nombre a Gasteiz. El monarca llamó a la villa Nova Victoria con un nombre que era propaganda, porque quería dar a mostrar su fortaleza como un símbolo frente a Castilla. Más allá de estas historias, visitamos Vitoria con Marian Busto, presidenta del Hogar Navarro San Francisco Javier, quien nos detalló los objetivos del centro. Uno de los fines, de los objetivos, ¿no? del Hogar Navarro es el difundir la cultura navarra, donde quiera que vayamos. Y la verdad es que aquí en Vitoria hacemos muchísimas actividades. Tenemos una escuela de jotas, tenemos un coro, un grupo de teatro y nos dedicamos a actuar, a cantar y a ejercer también de actores. Tenemos muchísimos socios
que nos acompañan, pero tenemos muchos alaveses que vienen detrás de nosotros, sobre todo cuando va a la escuela por ahí cantando por la calle. Echo de menos el carácter y la alegría de Navarra, porque aquí también la hay, pero cuesta más el encontrarla, ¿no? En Navarra, en cuanto llegas, ya está, la tienes ahí, se ve en la cara de la gente. Aquí las personas son más serias, más... Y en Navarra, pues bueno, echo de menos el pasear, sobre todo este año, ¿no? Pasear por Navarra, por mi pueblo, pero bueno, ya llegará. Es una ciudad muy cómoda, es parecida a Pamplona, pero llegas cerca a todos los sitios. Lo que es las comunicaciones, sí que tienes tranvías, autobuses, pero es que puedes ir andando de una punta a otra de Vitoria, aunque ya se va agrandando, pero es muy cómoda de vivir. Navarros, alaveses, personas de aquí y los que vengáis de fuera, os invitamos a la calle de Barrancal, al Hogar Navarro San Francisco Javier, que está en el corazón de Vitoria, en el casco viejo. Es una zona que además os pilla muy cerca todo, la catedral, la plaza de la Virgen Blanca, que es donde estamos, y podréis ver también nuestra sede, que está renovada, que está también adaptada a minusválidos, y bueno, cuando queráis, os esperamos a todos. Hola, soy María, vengo de Pamplona y os saludo desde Nuakchot, la capital de Mauritania. Llevo trabajando aquí desde hace más de un año para la OIT, Organización Internacional del Trabajo, y quería saludaros en este día tan importante, el Día de Navarra, que me he hecho mucho en falta esta tierra, poder ver a mi familia, a mis amigos que están allí viviendo. Y nada, un beso a todos y nos vemos pronto. Eso es, nos vemos muy pronto. Y ahora viajamos a Logroño, que ha sido históricamente un lugar de paso y cruce de caminos tales como el Camino de Santiago, que es motor dinamizador de la economía y de la cultura tanto para Logroño como para La Rioja, que acoge nada más y nada menos que alrededor de 70.000 peregrinos cada año. Bueno, ¿y quién nos ha dado una vueltita por la famosísima calle Laurel para disfrutar de un buen pincho, una tapa, regado con los mejores vinos Rioja? Y es que Logroño, además, es una boyante sede gastronómica y cultural donde se celebra, entre otros, el Festival Actual, Festival de Música y Cine Independiente. Y hablando de cine, algo que os va a gustar, en 1956 se rodó en Logroño la película Calle Mayor, del director Juan Antonio Bardén y ganadora del Premio de la Crítica Internacional en el Festival de Venecia. En la que era Calle Mayor, que actualmente se llama Calle Portales, está ubicado el Hogar Navarro de Logroño, que conocimos de la mano de su presidente, Antonio Torrecillas, quien nos habló, entre otras cosas, de las actividades que desarrolla este centro. Aprobé unas oposiciones en el año 72, yo tenía 21 años y funcionario del Estado, y como entonces era obligatorio residir en el lugar donde tenías la plaza, el destino, pues aquí me bajé. Solté entonces y desde entonces pues continúo en Logroño. Algún otro destino he tenido en otras ciudades, pero siempre en cuanto podía volvía a Logroño. La relación con el pueblo pues es continua. Cuando tenemos que hacer conferencias así un poco inesperadas, pues he hecho mano de Juan Cruz Laveaga o de Félix Cariñano, son amigos y tal, y cualquier cosa, o una visita a la iglesia de Viana, o enseguida que nos saca del apuro muchas veces el ser tan cerca, y sin grandes desplazamientos pues podemos solventar la papeleta. Una conferencia más o menos por mes que hacemos sobre temas de Navarra o relacionados con Navarra, o si son riojanos pero que tengan siempre un vínculo con Navarra. Y eso, venimos haciendo, como digo, una al mes. El Día del Libro lo celebramos también. Después, lo más importante, pues San Francisco Javier y San Fermín, que hacemos nuestra misa, hacemos con los joteros el pasacalles hasta el hogar, luego el vino que damos a las autoridades. La iglesia se llena siempre, porque aquí estamos muchos navarros. En Logroño hay 3.400 empadronados. Y en La Rioja 9.000, pasan de 9.000. La gente le tira la tierra y le tira la misa navarra, y aquí tenéis vuestra casa.
Un abrazo, Antonio, y gracias por acercarnos esa tierra a la que los navarros estamos tan vinculados, entre otras muchas razones, por el Camino de Santiago. Y precisamente me encuentro en uno de los hitos del Camino de Santiago navarro, la ermita de Santa María de Eunate, una auténtica joya del románico del siglo XII que sigue sorprendiendo por su construcción, su silueta y una maravillosa estructura octogonal. Joaquín, tenemos que contar que Eunate en euskera significa 100 puertas, pero en realidad tiene 33 arcos y puertas tan solo tiene una. Así es. Otra teoría dice que su nombre puede venir de otra palabra en euskera, onate, que significa algo así como la buena puerta. De cualquier manera, Eunate sigue siendo aún hoy en día un misterio por muchas razones, y sus orígenes no están muy claros. Hay quien dice que la construyeron los templarios de la Orden del Temple. Otros creen que podría ser obra de los caballeros hospitalarios de San Juan y que formaría parte de un conjunto inacabado que también tendría un hospital para peregrinos. Y rebuscando entre las muchas leyendas vinculadas a Eunate, podría contaros decenas, hay quien vincula el templo con el rey Salomón. Bueno, sea como sea, Eunate sigue siendo uno de los lugares más hermosos del Camino de Santiago en Navarra, y desde aquí saludo a todos los navarros que a lo largo de la historia recorrieron un largo camino hasta alcanzar su hogar, tendiendo puentes como los que nos unen con los navarros que viven al otro lado del océano. Sin ir más lejos, los del centro navarro de Rosario, en Argentina. Y como hay un buen trozo hasta Argentina, voy a empezar a hacer camino. Oye, se había cortado, pero seguimos donde estábamos. Me decías que estabais bien, que estáis bien, que eso es lo más importante. Cuéntanos un poco las actividades que desarrolláis habitualmente en el centro de Rosario. Todas las actividades que hemos hecho este año, a partir de marzo, las hemos hecho de forma virtual. De hecho, hemos hecho un San Fermín virtual, con casi 40 videos de historia, de cocina, de cultura, de lo que llevamos en la sangre de tanto tiempo. Tú sabes que este centro lleva más de 100 años y creo que Navarra entera todavía hoy en día está muy bien representada. Tratamos de demostrarle a la sociedad y de llevar esa cultura tan linda y tan alegre de Navarra acá por toda Argentina. Y con todo lo que hacéis, que no paráis, ¿qué es lo que más echáis de menos de Navarra? Nosotros tenemos muchas familias que son de Rosario, descendientes de Navarro, que viven allá en Pamplona, lo cual cuando hay este año, especialmente que se han hecho muchas cosas virtuales, hemos estado totalmente conectados. Así que desde allá mostraban qué hacían en la cocina, bailaban una jota, una purro y las chicas de televisión, ¿viste? Los jóvenes hoy que están mucho más rápido con eso. Así que nada, estar lejos de Navarra siempre es duro para los que han venido allá, obviamente, pero siempre estamos cerca. Yo digo que el mundo se achicó, que hoy con todo esto de lo virtual y las redes y hasta los mismos viajes que hoy son mucho más dinámicos, el mundo está más cerca. Sois unos embajadores de primera. Siempre queremos estar haciendo y llevando la cultura y el folclore y todo lo que implique la vida de Navarra. Para nosotros es muy importante siempre estar conectados con ustedes allí, que pase el gobierno que pase, nos tiene presente. Nosotros estamos muy agradecidos porque estos son entidades que sin fines de lucro, que realmente lo hacemos por nuestras tradiciones, y estar conectados como vos en este momento me convocaste a mí para poder hablar, la verdad que nos hace muy feliz. Bueno, os mando un abrazo enorme. Ahora sí que ya nos tenemos que despedir, yo me tengo que marchar, pero con todo nuestro cariño, cuidaos mucho. Bueno, muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo grande, un fuerte abrazo a todos los navarros y espero que nos veamos pronto y podamos festejar toda la fiesta en vivo como nos gusta a nosotros. Nos vemos. Hasta muy pronto. Adiós. Hola, Kaixo.
Bueno, soy Araitzla Munoregui y os estoy mandando este saludo desde Helsinki. Esta es la plaza de Campi y estoy aquí porque vine hace 2 años como profesora de euskera y actualmente, pues eso, soy profesora de euskera en la Universidad de Helsinki. Así que bueno, desde aquí os mando un saludo muy grande, que os lo paséis muy bien en este día tan especial y un beso enorme a todos los que estáis ahí, que os echo mucho de menos. ¡Agur! Como veis, hablando de Navarra podemos dar la vuelta al mundo en un abrir y cerrar de ojos, porque desde hace siglos los navarros han salido al mundo y han abanderado la diáspora hasta convertirla en una forma de vida que más allá del tiempo y del espacio no ha dejado de conectarlos con la tierra navarra de la que partieron un día. Es el caso de los miles de indianos que salieron de este valle navarro en el que me encuentro, el Valle de Baztán, en especial en el siglo XIX. Joaquín, seguro que tenían una buena razón para dejar una tierra tan maravillosa. La tenían. La causa de esa importante diáspora hay que buscarla en el mayorazgo, el sistema de herencia por el que el hijo o la hija mayor era quien recibía todas las propiedades y que fue la causa de que mucha gente emigrase. Lo habitual era que el hermano mayor se quedara en el valle con la casa familiar y la herencia, y los hermanos pequeños, en muchas ocasiones, se veían obligados a hacer las Américas. Cuando volvían al pueblo con sus fortunas de indiano bajo el brazo, levantaban viviendas propias de su nuevo estatus, los denominados palacios de indianos. Baztán, por encima de todo, un lugar de idílico paisaje, montes y verdes laderas salpicadas de pueblos y caseríos llenos de encanto. Cuna del milenario euskara, tierra de artesanos, agotes, hidalgos, aventureros y contrabandistas, la llamada Suiza navarra guarda tesoros naturales con forma de hayedos, regatas cristalinas, estaciones prehistóricas y rincones llenos de magia y de belleza. Incluso en los últimos años, Baztán se ha convertido en un inmejorable escenario de novela y de cine. Cierto, Belén. Con la trilogía del Baztán de Dolores Redondo y desde hace poco más de un año, Baztán cuenta con los primeros estudios de cine de Navarra, Estudios Melitón. Pero vamos ya con Elisa Bayona e Ibai Gallardo, que nos ofrecen a continuación una interpretación musical que recoge el espíritu de este entorno natural. Buscando hacer fortuna como emigrante se fue a otras tierras y entre las madres una quedó llorando por su querer. Vuélvete al caserío, no llores más mujer, que dentro de unos años muy rico he de volver. Y si me esperas lo que tú quieras, de mí conseguirás. Maite chumia, maite chumia, calla y no llores más. Yo volveré a quererte con todo el alma, maite chumia, y volveré a cantar torticos al pasar, y volveré a decirte las mismas cosas que decía. Por oro cruzo el mar y debes esperar. Luchó por el dinero y al verse rico volvió con ella. Saltó a tierra el primero porque soñaba volverla a ver. Ya llegó al caserío, voy a volverla a ver. No sale a recibirme, ¿qué es lo que pudo ser? Murió llorando y suspirando,
hijo mío, ¿dónde estás? Maitechu mía, Maitechu mía, ya no he de verte más. No volveré a quererte con todo el alma, Maitechu mía, ni volveré a cantar zortigos al pasar, ni volveré a decirte las mismas cosas que te decía. Niru alortu dut, baina amagaldu. Maitetxu enea, maitetxu enea, jada ezin ikusi. Maitetxu enea, maitetxu enea, nik ama dut galdu. Gracias por esa deliciosa y personal interpretación de Maitetxu mía, Elisa Eibai. Y del Bactán continuamos viajando ahora hacia Castilla, donde encontramos las Casas de Navarra en Valladolid y en Burgos. Un fuerte abrazo virtual a todos los navarros que nos veis desde ambos hogares y de toda Castilla. Pero vamos a hacer una parada en Burgos, una provincia que es cuna del castellano, ya que en Burgos aparecieron las glosas de Santo Domingo de la Calzada, que son los textos más antiguos que se conocen en esta lengua. Burgos está histórica y culturalmente también muy conectada a Navarra, ya que por sus tierras discurre el Camino de Santiago. Por cierto, que no sé si sabéis que la ciudad de Burgos cuenta con 3 bienes declarados Patrimonio de la Humanidad. Son precisamente el Camino de Santiago, Atapuerca y la Catedral de Santa María, la primera catedral gótica construida en la península ibérica. Buena cuenta de las maravillas que guarda la catedral y la ciudad de Burgos nos dio Enrique Cabrerizo, que es miembro de la Junta del Hogar Navarro en Burgos. Él nos explicó las ventajas de vivir en esta magnífica ciudad. En Burgos lo bueno que tiene, que es una capital de provincia, aunque pequeñita, nos conocemos todos y es, te podría decir, una especie como Pamplona, pero sin tanta alegría, no como Pamplona. Más triste, un poquito más frío, pero es una ciudad. Yo muchas veces me puedo enfadar con alguien, que normalmente como se te encabronas un poco y dices, oye, me cojo el coche y te vas a Tudela, donde soy yo, te ves el Ebro, pasas por la Majana y tal, y se te quitan todos los males. Y vuelves otra vez donde estás residiendo. Escuchar una jota para un navarro es lo sublime, lo mayor que hay. En Navarra se escucha con alegría, como dice la jota, pero fuera de ella se escucha llorando. Es decir, que la tierra la llevas en la carne y en la sangre. En el Hogar Navarro aquí en Burgos pues somos aproximadamente 75 a 80 personas, no somos muchos, somos navarros y simpatizantes. Solemos hacer pues una vez al mes, una comida de hermandad dentro del hogar o una cena, depende. Nos llevamos todos bien y las grandes fiestas pues solemos celebrarlos. Por ejemplo, el día de San Fermín tiramos nuestro chupinazo en una placita que tenemos en el hogar, hacemos para todos los burgaleses una degustación de productos de Navarra. Y luego, pues el día de la comunidad, el día de San Francisco Javier, pues hacemos lo mismo. Nos vamos a la iglesia de la Merced, que es de los jesuitas, porque pensamos que tenemos que estar en algo de nuestra tierra, como San Francisco Javier, y luego pues nos vamos a comer o a cenar a un centro. Navarra para nosotros es lo máximo, aunque muchas veces nos digan, ojalá, es que vosotros siempre con Navarra. Pues no, Navarra para mí es mi madre y es lo máximo. Cualquiera que venga de fuera y que sea de Navarra y nos diga, oye, es que vamos al hogar, vamos a tomar algo, lo clásico de Navarra, que somos todos abiertos para todos, lo mismo para los de Burgos que para los que somos de Navarra. Aquí nos tienen para lo que necesiten. Hola Navarra, saludos desde el otro lado del Atlántico. Me encuentro en México, soy Anchón, vecino de Oyoki, y me encuentro aquí trabajando para un proyecto de 1 año y medio, desarrollando una actividad muy bonita que me permite conocer muchísima gente, intercambiar culturas, intercambiar conocimientos
pero también me permite echar de menos a mi tierra, ¿no? A Navarra, a mi gente, a mi familia, a mis amigos. Y estos días tan difíciles con el COVID, pues quiero aprovechar desde la lejanía en la que nos encontramos, no solo yo, sino mucha gente, muchos navarros, un ánimo, un apoyo, una solidaridad en todos los sentidos y un fuerte, fuerte abrazo a todos. Gracias. Creo que vais a adivinar a dónde vamos ahora si os hablo de Gaudí, la Sagrada Familia o el Parque Güell. Así es, nos acercamos ahora a una de las ciudades más cosmopolitas de nuestro país, Barcelona. Cuna del cava, cuna de la rumba catalana y la butifarra. La ciudad condal ha sido escenario de acontecimientos internacionales como los Juegos Olímpicos de 1992, que han contribuido a consolidarla, desarrollarla y darle una proyección mundial. Junto con sus monumentos, sus tradiciones o sus gentes, es de justicia destacar que el mar y su entorno es uno de los atractivos que ha dado a Barcelona buena parte de su personalidad y que se hizo más evidente con la regeneración del litoral llevada a cabo con los Juegos Olímpicos. Así que después de darnos una vueltita por la Rambla o navegar en una golondrina por aguas del Mediterráneo, os invito a conocer un poquito más de cerca la Casa de los Navarros, Nafarrenetxea de Barcelona, que cuenta con 500 socios y está a punto de cumplir un siglo de vida con el deporte de la pelota como estandarte. Koldo Larrea, su presidente, nos contó cosas muy interesantes sobre esta casa navarra. A partir de 1923 ya los navarros se quieren extinguir de los vasco-navarros y en el 24 ya se crea la Casa de los Navarros, el hogar navarro. Y desde entonces hemos estado aquí trabajando y en el año 1970 cambiamos de los diferentes sitios que hemos estado al actual que estamos ahora, que es el Paseo Maragall, donde se construyó un frontón pequeño. No es el habitual, no es de 36 metros, creo que son de 29, pero es el frontón. Y desde siempre ha sido el centro de la pelota de Cataluña. Y la mayoría de los campeones en mano o en mano parejas o en trinquete son de la Casa de los Navarros. ¡Qué orgullo! Sí, y precisamente el año pasado, aún con más orgullo, porque llevamos la pelota a las escuelas. Llevo tanto tiempo aquí que lo único que echaba de menos este caliu que dicen los catalanes, este calor que da el estar con la gente de tu tierra, de tu casa, de tu pueblo. Pero hoy día me acerco a Ñorbe y solamente los más veteranos son los que me conocen o a quien conozco. O sea, el ambiente es diferente porque es calle y es pueblo, ya no es ciudad. Pero sí que es lo único que echas de menos, ese ambiente que es también lo que más encontramos en la Casa de los Navarros, el ambiente de todos los navarros, que ya no somos todos, porque hay de Soria, de Logroño, hay catalanes, hay maños, hay valencianos, hay de todas las provincias o autonomías. Allá os estaremos esperando y pondremos alguna cosita, aunque sea un poco de pacharán, con unos pinchos. No es que pegue mucho, pero sería un invento nuevo de las nuevas cocinas de ahora. Emocionante, Koldo, te mando un abrazo bien fuerte. Y emociones son lo que nos provoca a muchos navarros una de las grandes figuras de la música como es Julián Gayarre. Y para atestiguarlo, aquí me tenéis con unas partituras de su obra en mis manos. No hay duda de que Gayarre es uno de los más reconocidos tenores mundiales del siglo XIX. Su vida y su trayectoria está íntimamente ligada a Roncal, el pueblo que le vio nacer en 1844 y donde está enterrado en este mausoleo en el que me encuentro. Gayarre nació en el seno de una familia humilde y aunque parecía encaminado a convertirse en pastor y guiar rebaños de ovejas por estos montes, fue capaz de abrirse paso con varios empleos hasta que, ayudado por el maestro y sacerdote Hilarión Eslava, que había quedado prendado de su voz, llegó a Madrid para estudiar en el Real Conservatorio. Ahí comenzó para él una carrera meteórica de éxitos en los mejores escenarios operísticos del mundo, que le permitió llevar el nombre de Navarra a lo más alto. Hoy resulta imposible mostrar ninguna referencia de Julián Gayarre como cantante, puesto que lamentablemente no existe testimonio sonoro de su arte, pero en cambio sí podemos contemplar su laringe expuesta en la Casa Museo Julián Gayarre de Roncal. Joaquín, Julián Gayarre es una figura que aún hoy, más de un siglo después de su muerte, sigue despertando gran interés y admiración. Así es, Belén, como la admiración que tengo yo por el músico que vamos a escuchar a continuación, que como Gayarre hace de la canción todo un arte.
Con todos vosotros, Kai Echaniz. Cuéntame, ¿qué haces, amor? ¿Cómo gastas los días sin mí? Yo no sé, me aprisiona la nostalgia, ¿qué más se vive sin ti? ¿Será que anhelo tanto tu calor desde que estás ausente? ¿Será que la distancia me hace ver tu rostro entre la gente? ¿Será que anhelo tanto tu calor que creo irte siempre? Siento el perfume dulce de tu amor y el corazón me miente. Yo aquí estoy, observo el vivir, no lo entiendo y siento todo tan hostil. Busco el sitio destinado para mí. Sin tu abrazo yo no sé cómo seguir. ¿Será que anhelo tanto tu calor desde que estás ausente? ¿Será que la distancia me hace ver tu rostro entre la gente? ¿Será que anhelo el manto de tu voz que creo irte siempre? Siento el perfume dulce de tu amor y el corazón me miente. Y el corazón me miente, amor. Y el corazón me miente, me miente. Maravilloso, Kai, gracias. Y antes de seguir con lo poquito que nos queda de programa, vamos a desvelar ya quién es la afortunada o afortunado que va a recibir la cesta de Navidad valorada en 500 euros. Una cesta que hemos sorteado entre todos los que habéis acertado las preguntas que os hemos ido lanzando en el último mes a través de las redes sociales de Navarra Siempre Contigo. Hola, Rocío, creo que por fin vamos a conocer ya quién se lleva la supercesta de Navidad. Hola, Belén. Pues sí. Hoy vamos a conocer quién es la persona ganadora del concurso Quiz Navarra Siempre Contigo. Además, es una cesta de productos de aquí, de Navarra, que ya sabéis que están riquísimos. Entre todas las personas que han acertado las preguntas que hemos ido planteando, hemos realizado un sorteo. Y la persona ganadora es... Naroa de Miguel. ¡Enhorabuena! Que disfrutes de la cesta y para todos los demás, feliz día de San Francisco Javier. Hola a todos, soy Alberto Villamandos, un saludo desde Kansas City, Missouri, en este día de Navarra, muchos recuerdos desde el otro lado del Atlántico. Yo soy profesor aquí de literatura española, llevo aquí a la Universidad de Missouri en Kansas City ya 14 años y bueno, que echo de menos de Pamplona y de Navarra, pues por supuesto pasear por la calle Estafeta, ir de juevinchos, la gente, la gastronomía y bueno, esperemos que pronto nos veamos y acortemos las distancias. Nuestra última parada fuera de Navarra nos lleva a Zaragoza.
La ciudad respira alrededor de la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Pilar, el templo barroco más grande de España y sede de la Pilarica, la patrona de los aragoneses. Por cierto, que es el monumento más visitado de España, y eso que la Virgen del Pilar tan solo mide 39 centímetros. Pero si ha habido un aragonés que ha trascendido todas las fronteras, es don Francisco de Goya, cuyo alcance es universal. Zaragoza es, por méritos propios, una de las ciudades más vibrantes del país. En Zaragoza estuvimos con Ana Notiboli, presidenta del Hogar Navarro en esta ciudad y presidenta de la Federación Nacional de Casas y Hogares Navarros, que lleva funcionando desde 1984. Lleva todo ese tiempo porque hubo un grupo de enamorados tan fuerte de Navarra que dijeron, cuando estemos fuera vamos a seguir sintiéndonos navarros. Y eso es lo que hizo nacer la federación, porque realmente las 14 casas que la componemos ya figuraban antes, ya estaban, pero cada una un poco por su cuenta, ¿no? Ahora resulta que no, ahora hacíamos una federación y en esa federación además la firmábamos, fíjate qué coincidencia, hace 36 años, aquí mismo, en Zaragoza, es donde se firmó el acta constitucional de la federación. Han sido 36 años realmente fantásticos, estupendos, por una razón fundamental, porque lo que nos ha hecho ha sido que conozcan aquellos que no nos conocían bien a nuestra tierra. Yo he de decir que soy súper navarra, muchísimo, y además muy tudelana también, porque yo nací en Tudela, y eso no me lo puedo olvidar para nada. Hace 30 años que falto de acá, digo de Tudela más bien, o de Navarra, pero es como si todos los días, cuando me levanto, volviera de alguna forma a esa que es mi tierra y que lo será. Yo creo que para todos los navarros que estamos fuera, más lejos, más cerca, pero para todos, absolutamente para todos. Hay un día al año en el que queremos visitar un punto de Navarra, el que sea. Entonces vamos a hacer ese viaje y allí nos preparan una actividad que podría ser como una especie de retrato de todas las demás que hacemos nosotros en nuestras diferentes casas, ¿no? Donde no falta absolutamente nada, ni la gastronomía, algo tan nuestro y tan rico, ¿no? Donde no falta pues la chistorra y todas esas cosas. Este año no ha podido ser por culpa de la pandemia, pero este año vamos a ver la parte positiva. La parte positiva es que gracias a ello y las redes sociales, en esta ocasión no estamos solamente los que vivimos aquí en España, sino que también nos acercamos y muchísimo a todos esos que pueden estar por Europa, por Sudamérica o por cualquier otro punto de la geografía del mundo. Y yo creo que toda la federación sentimos el estar más cerca que nunca de todos nuestros compatriotas. El proyecto fundamental es que sigamos viviendo, que nuestras casas sigan existiendo, que los navarros que vivimos fuera de nuestra comunidad, que también nos gusta mucho el lugar donde vivimos, pues sencillamente que no perdamos la ilusión porque esas casas no desaparezcan nunca, que ya sea presencial o virtualmente, que sigan con Navarra, con las casas, con los hogares navarros, estén donde estén, ya sea en Bilbao, en Sevilla, en Barcelona, en Rosario, en Buenos Aires, donde quiera que sea, pero que sigan apostando por Navarra, que sigamos todos muy juntos, muy unidos, que eso es lo fundamental, estar unidos para mostrar nuestra tierra a todo el mundo. Y como dice la Jota, Navarra siempre para adelante. A todos un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Ana, y saludos desde San Miguel in Excelsis, en la Sierra de Aralar, donde me encuentro. Un santuario con más de 1000 años de historia que custodia en su interior un retablo románico que sobra cumbre de la esmaltería europea y que podéis ver detrás de donde me encuentro. Este santuario es conocido en medio mundo por el retablo de Aralar, que preside el templo y que es una obra maestra del arte románico, hecha de esmaltes y cristal de roca de finales del siglo XII. Más allá del arte y las leyendas, Aralar es un paraíso natural y un lugar donde disfrutar de eventos tan arraigados como el concurso de perros pastor, entre otros. Desde este lugar mágico os dejo con la actuación de Serafín Zubiri. Exactamente, Joaquín, vamos ya con la actuación de Serafín Zubiri, que nos va a interpretar Un beso y una flor desde su propia casa. Pero antes me toca despedir el programa, agradecer a todos su atención y emplazarles al año que viene por estas fechas donde ojalá también podamos encontrarnos físicamente. Un fuerte abrazo para todos y feliz Día de Navarra, en especial para todos aquellos que un día dejasteis vuestra tierra por un sueño.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor. Te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás.